Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Hola, hola, querida familia. Dios les continúe bendiciendo. Vamos a continuar con la temática la salvación para los gentiles. Y el día de hoy, vamos a tratar un tema referente a la revelación de nuestra salvación. Así como se llama el tema el día de hoy. Volvamos nuevamente a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, al capítulo 3, y vamos a leer un par de versículos allí, en este capítulo 3 de Efesios. Vamos a estar leyendo los versículos 3, 5 y 6. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 3, verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Versículos 5 y 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, podemos ver cómo el apóstol Pablo le dice a los efesios que esta salvación viene por revelación. Es una revelación que primeramente el apóstol Pablo dice, he recibido de parte de Dios. Es un misterio que en lo particular a mí, dice el apóstol Pablo, lo recibí por revelación. Pero ¿de qué manera se revela la salvación a la humanidad? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y para eso quiero que retomemos la lectura que tuvimos en el tema anterior, en Primera de Pedro, capítulo 1, pero desde el versículo 10 hasta el versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10, 11 y 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba la escritura, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Primeramente, que la salvación es revelada por medio del Evangelio, el cual es anunciado por la predicación gracias al Espíritu Santo enviado del cielo. Fíjense que es gracias al Espíritu Santo que nosotros recibimos la salvación. Ni siquiera fuimos nosotros los que pusimos esa fe para llegar a Cristo. Ni siquiera fuimos nosotros los que dimos el primer paso para conocer a Cristo. Fue el Espíritu Santo quien nos tocó y nos reveló nuestra salvación por medio del Evangelio. ¿Qué significa eso? Que nosotros le debemos a Dios. Hasta eso, hasta el hecho de haberle conocido, fue gracias a Él. Porque fue gracias a su Espíritu Santo que nos tocó, que nosotros ese día decidimos aceptar a Cristo como Salvador para poder tener esa salvación que hoy podemos anunciar a otras personas para que ellos también puedan ser salvos. Entonces, fue revelado ciertamente por un predicador. Dice la palabra que ciertamente los que predicaron en la antigüedad, los profetas, incluso los apóstoles, todos ellos recibieron revelación de parte de Dios, pero ellos fueron movidos a interesarse
por las palabras que Dios estaba desarrollando, estaba revelando a la humanidad. Dice que en el versículo 11 que ellos escudriñaron, ellos inquirieron, que ellos diligentemente indagaron todo lo referente a esta salvación. Y qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que se cumplirían estas cosas, dándonos ahora a conocer que estamos en los tiempos de la gracia, en lo que esa gracia nos marca, nos denomina, nos determina como quienes hemos de ser salvos por ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces podemos decir que gracias al Espíritu Santo nosotros hoy se nos ha sido revelado esta salvación. Y es que el Espíritu que movía a los profetas, el Espíritu que movía a los apóstoles, el Espíritu que nos mueve hoy a nosotros, es el mismo Espíritu que estaba en Cristo. Es el mismo Espíritu de Cristo. Es el Espíritu Santo que hoy está haciendo esa obra en la iglesia, de mantenerlo ferviente, animado, motivado, incentivado a seguir adelante en su fe, en lo que ha creído, en el sacrificio que hizo Cristo en esa cruz, en la misericordia de Dios Padre, que decidió enviar a su Hijo a morir en esa cruz para salvarnos a cada uno de nosotros. Fíjense que el apóstol Pablo, al igual que el apóstol Pedro, se lo decía a los Efesios allá en el capítulo 3, que recibió por revelación esto que ahora conocemos como la salvación a los gentiles, a la iglesia de Cristo. Pero el apóstol Pablo también decía allá en los Hechos de qué manera fue que él recibió este mensaje, de qué manera fue que él recibió este conocimiento. Yo quisiera que ustedes me acompañaran un momentito al libro de los Hechos, al capítulo 26, versículos 16 al 18. El escritor de los Hechos cuenta que el apóstol Pablo en el capítulo 26 se encontraba ante el rey Agripa y le fue permitido al apóstol Pablo presentar su defensa ante las acusaciones que los judíos estaban haciendo a su vida, a su humanidad. Y en su defensa el apóstol Pablo decía: me acusan de cosas que siempre hemos creído, que siempre hemos leído en las Escrituras, de que hay una salvación para la humanidad, de que hay una esperanza, para la humanidad, que comenzó con nuestros padres, sí es cierto, que fue predicada entre nosotros y que mantuvimos hasta el día de hoy, sí es cierto, pero ahora se me juzga por creer que Dios puede resucitar a alguien de los muertos, porque lo que Pablo predicaba era Jesucristo, a Cristo resucitado. Algo que ellos difícilmente podían entender. Y el apóstol Pablo le decía al rey Agripa: yo mismo fui incrédulo en su tiempo. Yo mismo los perseguí a los que creían en Jesús. Yo mismo encarcelé a los que predicaban a Jesucristo resucitado. Yo mismo di mi aprobación para que mataran a algunos de ellos. Algunos los castigué de tal manera en la sinagoga que los hice blasfemar de lo que creían. Pero un buen día, le dice el apóstol Pablo al rey Agripa y a los presentes, le dice: un buen día, yo recibí una revelación. Yo tuve una revelación. Estando ocupado en estos oficios, yendo a otras ciudades a buscar a los que creían en ese Jesús resucitado, a plena luz del día, a mediodía, vi una luz que brillaba aún más que la luz del sol, le decía el apóstol Pablo. Y que a mí y a mis compañeros no caímos en tierra a raíz de esta luz resplandeciente. Y oí una voz que me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es que dura cosa te dar cosa contra el aguijón. Era el Señor, le decía el apóstol Pablo. Fue Jesús quien se me apareció. Fue el Señor quien me habló por medio de esa visión. Y me dijo, versículo 16: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti,
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. El Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pablo: lo que estás viendo hoy, lo que se te está siendo revelado hoy, va a ser el inicio de tu salvación. Y no solamente para ti, no solamente lo que estás viendo hoy, sino lo que se te va a revelar más adelante. Porque la vida del cristiano depende de esa palabra que viene de Dios, esa palabra revelada que nosotros tenemos que escudriñar, como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron los profetas, de saber de qué se trata esta salvación, de saber de qué se trata todo este proyecto, toda esta promesa que Dios ha mantenido de los tiempos antiguos para nosotros, y que le dice el Señor Jesucristo personalmente al apóstol Pablo, y que te voy a seguir revelando a ti. Versículo 17: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Ahí está, gloria al Señor, el cumplimiento, el inicio del cumplimiento de esa promesa que Dios le dio primeramente al apóstol Pedro, cuando le dio palabras para personas que no eran judíos, y que esas personas, una vez que recibieron esa palabra, dice que fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y que no le quedó otra cosa al apóstol Pedro que decir: ¿qué puedo hacer yo? Si esta gente, no siendo judíos, reciben el Espíritu Santo, lo único que podemos hacer es bautizarlos, porque ellos también han de ser salvos, como lo dijo el Señor. Y entonces el apóstol Pablo ahora recibe una palabra de parte del Señor y le dice: te voy a librar de tu pueblo, los judíos, pero también te voy a librar de los gentiles, a quienes ahora te envío. Versículo 18: para que abra sus ojos, los ojos de los gentiles, los ojos de los que ahora oímos esta palabra, leemos esta palabra, dice: para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Esa, familia, es la salvación que Dios ha querido revelarnos por medio de esta maravillosa palabra que hemos recibido de Él y la cual estamos estudiando el día de hoy. Bien, familia, Dios les bendiga. Mañana continuamos entonces con esta temática y vamos a estar estudiando un tema referente a la salvación, que es por gracia. Dios les bendiga y Dios les guarde. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida, en cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.